Bueno, y saludamos a esta hora a Sujei Andrea González. Bienvenida, ya estuvo con nosotros hace algunos días, la semana pasada o antepasada. Ya es integrante del Comité de Base contra el Acoso Laboral en las instituciones educativas de Medellín. La semana pasada estuvo aquí con nosotros, o antepasada, vuelvo y digo, porque había una lamentable situación de una docente que era víctima de abuso y acoso laboral. Por tanto, tomaron la decisión sus colegas de hacer un plantón frente a la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín y decir, señores, no nos aguantamos más, que en este momento es esta dama, esta docente, pero son muchos los docentes acosados. Sujei Andrea, gracias por estar con nosotros en Clic Clase. Bienvenida. Gracias, Roger, y por esta oportunidad nuevamente, pues ya con buenas noticias. Pero como lo decimos, pues la denuncia, poder hablar y visibilizar este problema es lo que nos va a llevar a una solución real de este grave, digamos, riesgo psicosocial que se está viviendo en las instituciones educativas. Entonces, retomemos y enseguida volvemos con el tema del riesgo psicosocial. Miren Sujei y miren a Mabel. Oiga, ojo con esto. Porque son ustedes informados, inteligentes, interesantes y calificados internautas y televidentes. Ahorita hablamos con el doctor Pedro Juan González sobre la importancia de la educación y de la formación desde el pretetero, decía el doctor Pedro Juan González de manera muy simpática, pero es verdad, aquí lo hemos planteado así. Desde el pretetero, la educación para construir una mejor ciudadanía, con ciudadanos mejores. Tiene que haber una muy buena educación, pero con docentes con problemas psicosociales, con problemas de estrés mental, de emocionales, con ganas de suicidarse, no hay cuándo garantizar ello. Entonces, por eso es que es tan importante esto, que haya una exigencia de parte de todos los docentes de que haya condiciones óptimas para los docentes. Entonces, la situación era una de una docente que era acosada permanentemente, no se le pagaba la platica que se le debía, que le era un regalo, no se le pagaba, mejor dicho, ¿qué fue lo que pasó finalmente cuando ustedes pararon frente a la Secretaría de Educación? ¿Cuál fue el resultado, Sujei? Bueno, pues digamos que el impacto que se tuvo, aunque pues quisiera como aclarar que nosotros con respecto a esto del acoso laboral hemos, no en una actitud fatalista, no pensado en victorias, porque todavía falta mucho camino para eso, sino minimizar la derrota. Entonces se logró que la compañera fuese citada al Comité de Convivencia Laboral, porque ya ella había reportado desde el 3 de marzo, ya tenía la directora de talento humano de la Secretaría de Educación, ya tenía en su correo, digamos, como información acerca de las graves situaciones que ella venía viviendo en la institución educativa. Además de eso, pues se logró el traslado, ya la compañera va hoy para otra institución educativa para proteger, que eso es algo muy importante para las presuntas víctimas de acoso laboral, proteger al trabajador. Y pues la principal manera, lo dicen los expertos, es sacar a la persona del ambiente hostil. Y entonces ya hoy se va para otra institución educativa. Y también se logró que la Secretaría de Educación, nosotros esperamos que se restablezca de inmediato el derecho al salario, al mínimo vital. La Secretaría de Educación se comprometió a pagarle el 30 de julio, que ya estaba programado el 30 de julio para pagarle digamos, los 2 salarios y la prima, porque es desde mayo que a la docente no se le venía pagando el salario. Recordemos que el salario se suspendió porque a pesar de que ella envió las incapacidades al rector de la institución educativa, él pues no, o posiblemente no se reportó, no se hizo el trámite administrativo y la Secretaría de Educación, en vez de investigar qué estaba pasando con la docente, como es su deber de proteger a los trabajadores,
simplemente no le suspende el salario. Y recordemos también que desde el 10 de junio, ya en el correo de la señora Paola Cano, se encontraban, de la Secretaría de Educación, se encontraban las constancias de las incapacidades de la docente. Entonces, demasiado tarde, pero bueno, la solidaridad es lo que nos salva como en estas situaciones también. Digamos que no nos sentimos avergonzados, sino que esto nos da mucho ánimo para pensar que juntos y juntas vamos a poder enfrentar lo que es la violencia en las instituciones educativas. Porque no les había contado que la semana antepasada nos vimos en la necesidad de hacer un mochilazo entre los docentes de ASDEM para recoger solidaridad económica con la docente. Entonces ahí, pues ella podrá sostenerse hasta que ellos autoricen el pago el 30 de julio. Pero bueno, Sujei, con los buenos días, qué bueno que esté con nosotros nuevamente y hacer el seguimiento de este caso que nos llamó tanto la atención. ¿Qué va a pasar con el rector? ¿La Secretaría de Educación dijo algo? ¿Hay alguna investigación, alguna denuncia ante la Procuraduría, ante la Personería? ¿Qué evolución ha tenido el caso del rector, particularmente de la última vez que hablamos a hoy, Sujei? Bueno, el jueves se reunió el Comité de Convivencia Laboral. Allí se hace ampliación de la queja de acoso, ¿cierto? En donde pues son escuchadas ambas partes. Pero esto se constituye como en un trámite administrativo necesario, porque la verdad es que sí tenemos que reconocer que el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Medellín, aunque está conformado incluso por 2 trabajadores que nos representan allá, todavía es muy inoperante. La inacción del Comité de Convivencia Laboral pues lo deja uno pasmado. Pero al menos se reunieron y ya es un trámite administrativo para que vaya a otras instancias. En este caso, como no hay posibilidad de conciliación, porque uno cómo va a conciliar con una persona que es capaz de poner en riesgo su mínimo vital. Y bueno, entonces, digamos, cuando no hay esa posibilidad de esa conciliación, además la docente se va a retirar de la institución, va a ser trasladada para ser protegida, entonces ya el caso pasa a la Procuraduría. Lo que dice la Secretaría de Educación y el Comité de Convivencia Laboral es que ellos no tienen potestad para hacer investigación, que ya son otros entes de control donde se hace esta investigación. Entonces ya se sigue como ese proceso. Puede ser que la Procuraduría o la Personería se encarguen de hacer la investigación en un término indefinido, porque a veces se demora demasiado, a veces se demoran hasta 2 años para volver a citar a una audiencia y luego otros 6 meses para terminar la investigación, pero los procesos en su totalidad terminan archivados. Esa es como la ineficacia de la aplicación de la ley 1010. Tiene que ser que se dé una denuncia a la fiscalía o a otro tipo de, por una denuncia penal para que pueda reconocerse en muy pocos casos pues las graves afectaciones a las personas. Hoy es que el Día del Derecho, Sujei. Hoy es el Día del Derecho. La verdad que creemos en el derecho, estamos en un Estado social y democrático de derecho, en el que la norma es absolutamente necesaria. Pues que si no hay norma, entonces no hay convivencia, es lo que se busca, una convivencia pacífica. Nadie es superior a nadie. Ayer estábamos celebrando el 20 de julio de 1810, el grito de la independencia. Ya no estamos subyugados, ya no hay un poder imperial. Hay, con el tiempo se supone, con el tiempo la posibilidad de hacer parte de una república que se sustenta en eso, en un estado de derecho, que fue de 1880 hasta 1991, pero desde 1991 mejor. Sigue siendo estado de derecho, pero con énfasis en lo social, en lo democrático y en lo constitucional. Y lo constitucional tiene principios y derechos que permiten precisamente que lo social, este Estado social y democrático de derecho, sea bien importante.
lo social que tiene que ver con la dignidad humana. Y entonces me pone tan triste lo que usted dice. El derecho hoy en día y en medio de este estado social y democrático y constitucional de derecho, estas cosas como que simplemente si no hacen bulla, si no presionan, no pasa nada. Esa señora ya termina, mejor dicho, en 15 días ya estaría suicidándose. Pero peor todavía, si va a dar clases, le transmite toda esa mala energía, todo ese dolor, toda esa depresión a los estudiantes. Y entonces esto se convierte en un círculo vicioso. Es aterrador esto, Sujei. Ahora, bueno, hay también procesos. Si ese comité dice que nosotros no tenemos la competencia de investigar, listo. Bueno, debe decir en cualquier parte que estos comités no tienen sino la competencia de, y que cumplan, ojalá, que no sean inoperantes en todo caso. Pero en todo caso no hay que quedar. ¿Quién entonces tiene el derecho de la competencia de investigar? Entonces dice la Procuraduría. Eso, hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque usted finalmente, pues muy bueno que se logró por una señora algo positivo, plausible, pero me imagino que hay un montón de gente en las mismas circunstancias y entonces no hay como esperanza de que esto mejore. Sujei, sí. Bueno, hay varios factores. Una, pues, que conozcamos nuestros derechos, ¿cierto? Y eso es súper importante, que los trabajadores y las trabajadoras de la educación, porque digamos que es lamentable tenerlo que reconocer, pero a veces estamos tan envueltos en nuestra labor que olvidamos que necesitamos también empaparnos de lo que significa todos los derechos humanos, la constitución política de este país, para que podamos realmente ser esos sujetos de derecho, es decir, luchar por ellos, porque no nos los van a dar regalados, ¿no? Como no, tenemos que reclamarlos. Pero bueno, yo creo que las acciones, debemos de convertir este calvario que es el acoso laboral en, digamos, en algo que se viva de manera colectiva para poder encontrar soluciones colectivas. Esa es como la solución una de las soluciones que nosotros vemos, porque uno de los aspectos que hace el acoso laboral o que lo caracteriza es que se aísla a la persona. En este momento tenemos, por ejemplo, una compañera en otra institución educativa que tiene una condición específica de salud. Esa condición de salud es reconocida por el directivo docente. Sin embargo, pues es acosada, es maltratada de múltiples maneras. El caso, hemos aprendido, Roger, a defender nuestros derechos, aprendiendo a documentar los casos, para que no nos vuelvan a decir que es imposible, que es que no se puede demostrar. No, las conductas de acoso laboral son observables y son medibles. Lo que pasa es que tenemos que registrarlas. Sin embargo, pues se olvida como esa condición de sujeto de protección especial de esa compañera, casualmente también mujer, o no casualmente, estamos en ese proceso de investigación para argumentar que también hay un asunto de género, entonces, pero no, eso se pasa por alto y se sigue vulnerando pues como todos sus derechos, pero afortunadamente ya la compañera va haciendo los registros, va documentando el caso, pero vuelve y se vive como ese círculo vicioso. Esperamos que la compañera también, la Secretaría de Educación, asuma su responsabilidad y la traslade, lastimosamente no reconociendo que son asuntos de acoso laboral, sino por situaciones de salud. Y así hay otra serie de casos que donde yo empezara a contarles tendríamos que hacer varios programas para poder relatar y narrar todo lo que las víctimas están viviendo en las instituciones educativas. Sujei, un saludo muy especial. Es que me llama la atención dos cosas. Uno es que al parecer la única solución que hay frente a estos casos es el traslado, ¿cierto? Váyase para otro colegio para que no la sigan acosando. Y esa es la única solución. Veo que no hay sanciones, veo que no hay seguimiento, veo que no hay nada. Ese es lo primero que me llama la atención. Y segundo, Sujei, es cuál es el panorama acá que ustedes tienen frente a este tema del acoso laboral. Usted pone ahí dos casos puntuales, pero ¿cuántos
casos tienen ustedes documentados, registrados, que hoy está pasando esta situación y la cual me llama también la atención es dónde está la Secretaría de Educación de Medellín frente a estos temas? O sea, ¿qué está haciendo la Secretaría de Educación para poder, digámoslo, impedir que estas personas sean acosadas laboralmente y que puedan ejercer su derecho laboral sin ningún inconveniente? Sí, sí. Bueno, voy a dar como los datos que nos ha brindado la Secretaría de Educación. Desde el 2017-2018 se han registrado, el Comité de Convivencia Laboral reporta 408 casos digamos, de quejas de acoso laboral. Preguntémonos cuáles han fallado a favor de las víctimas, ninguno. Digamos que el Comité de Base contra el Acoso Laboral se conforma el año pasado, en el mes de octubre, precisamente integrado por víctimas, integrado por familiares de víctimas, integrado por personas cercanas a los sindicatos, al sindicalismo, o sindicalistas activos también, pensando que es necesario que hagamos algo, que no podemos permitir ver con nuestros propios ojos en vivo y en directo cómo se destruye personas, seres humanos en las instituciones educativas y no hacer algo. En el proceso venimos atendiendo, digamos, a compañeros y compañeras, por lo menos en promedio, por ahí 4 personas al mes que nos están buscando y estamos escuchando sus relatos. El comité de base, ¿qué es lo que hace? Escucha a las víctimas, les enseña a hacer los registros, a llevar la bitácora, porque las personas empiezan a pensar que se están enloqueciendo. Entonces, lo primero que le decimos a las personas y lo que tenemos muy claro en el comité es que lo primero es salvaguardar la integridad de nuestros compañeros y compañeras. Y bueno, no será suficiente, pero ya sabemos que el camino jurídico no va a llevar a lo que dice la ley 1010, que es corregir. Si la Secretaría de Educación de Medellín tomara medidas con estas personas, porque el Comité de Convivencia Laboral de su secretaría ya debe de tener consolidados muchos casos de acosadores en serie en la ciudad de Medellín, y tomara medidas para hacer las correcciones de estas personas. Y digamos que este problema ya se habría mitigado muchísimo, pero tampoco hay sanción, tampoco los entes de control están llegando a unos resultados donde se sancione a estas personas, donde se diga, aunque ya la investigación lo ha reportado, de que es que hay personas que definitivamente ya no pueden estar ahí, no es porque se les vulnere a ellos el derecho al trabajo, no es eso lo que estamos pidiendo, sino que si son personas que van de un lado para otro o que a estas instituciones están llegando y llegando personas a trabajar allí con una ilusión de ser buenos maestros, de ser buenas maestras, de compartir con los estudiantes todos esos conocimientos que nos dan en la universidad, pues que si esas personas continúan años y años recibiendo quejas de acoso laboral, pues que se valore, que se evalúe si esas personas realmente pueden continuar en el servicio educativo. Pero bueno, todo el panorama, la verdad, es todavía gris, pero por lo menos sabemos que ya tenemos más herramientas, que ya conocemos más las leyes, herramientas incluso como la que yo les voy a presentar acá, como la camiseta, ¿cierto? Y este es nuestro logo, nosotros nos vemos representados en la zarigüeya, donde los compañeros con solo ponerse una camiseta ya van a las instituciones educativas y ya sí siente que se mitiga la hostilidad en la institución educativa. Bien, muéstrala otra vez, pero quietecita. Parece un poquitico, solamente parece un poquito. Ahí, espérese, parece, ahí quieta. A ver, dice ahí acoso laboral, ahí en la zarigüeya. No más. No más acoso laboral, trabajo digno. Trabajo Un hermoso con la cola de la zarigüeya. Sí. Ah, qué lindo, y la zarigüeya, hermosa, hermosa. Yo hace rato estaba viendo la punta del borrador ahí del lápiz y se alcanzaba a decir trabajo digno, ¿cierto? Que es lo que dice acá. Qué lindo su ley, qué maravilla. Entonces, ¿qué es lo que hace con la camiseta? ¿Quiénes se la ponen? Los compañeros que están sufriendo, digamos, de esto en las instituciones educativas, como les
decía, estamos en la primera etapa, salvaguardar la integridad de nuestros compañeros y compañeras. Entonces ellos llevan a las instituciones y eso ha hecho que personas que están hostigando en esas instituciones de una vez digan, ah, no, es que esta no se va a dejar. ¿Por qué? Porque como es una violencia psicológica, entonces las herramientas para defendernos también tienen que ser de esa índole. A través de símbolos, ¿cierto? Claro. Tenemos el pocillo, la libreta, donde la compañera, acá no la tengo a la mano, pero los compañeros se ponen así la libreta. Oiga. Y solamente esa acción ayuda. Oiga, pero ¿por qué una zarigüeya? ¿Por qué una zarigüeya? La zarigüeya porque cuando nosotros íbamos a diseñar la bitácora, o sea, un cuadernito donde la persona pudiese llevar registro de su día a día en la institución, pensamos en un personaje para ponerlo ahí. Y bueno, decíamos de pronto un muñequito con un profesor, no, pero se nos ocurrió que un animal que nos representara. Y la zarigüeya sabemos que es una especie bastante maltratada en Medellín, como los docentes, pero también es un animalito que resiste las mordeduras de serpientes venenosas. Entonces, es un ejemplo de resistencia y además esparce semillas como lo hacemos nosotros los docentes, que esparcimos semillas para una mejor sociedad. Pero sí tienen mucho fundamento para la escuela. Cuando iba al principio de la respuesta, me pareció como que no, fue al azar, nos pareció bonita. No. Está cargada de simbología. Ahorita en instantico, Paula Andrea Medina Alzate, quien además es defensora de los derechos de las mujeres en Bello y en general, o sea, la defensa de los derechos no tiene jurisdicción. Donde haya posibilidad de levantar la mano por los derechos humanos en general, se levanta la mano. Pero ella hace parte de la Unión de Ciudadanas de Colombia y de una veeduría que se llama Saber Ver. Las mujeres ver, siempre me olvida, qué pena con Paula Andrea. Usted dice felicitaciones, defensora, a usted le dice felicitaciones. La realidad es que el magisterio se ha vuelto famoso en temas de acoso laboral y ambientes hostiles de trabajo, que es lo que a mí no me puede caber en la cabeza. Paula Andrea y Sujei, a mí, y yo creo que a nadie le debería caber en la cabeza. Ahorita nomás hablábamos con un experto que nos decía cómo es la educación fundamental en China, en esos países, en Estados Unidos, en todas partes, acá. Cómo la semana pasada hablábamos del artículo 41 de la Constitución Política de Colombia, que hablaba de la importancia de compartir la cátedra, de obligar la cátedra constitucional, la que tiene que ver con los derechos en las instituciones educativas. En fin, la educación como fundamento de una sociedad mejor y lamentablemente los que deben regar la semillita, las zarigüeyas que son ustedes, son maltratadas, son pateadas, ¿cierto? Entonces, como una persona así, con pereza ir a trabajar, no, que pereza con temblorcito, ay no, qué pereza ir a trabajar, no, qué vergüenza, yo ir con esta cara toda arrugada y toda, ¿cómo se dice? Cuando llora uno mucho, se me nota el llanto en los ojos, ir allá a enfrentar a mis compañeros de trabajo, a mis alumnos, y tenerle que ver la cara a ese rector, qué jartera, por Dios, así como llegan a enfrentarse a un público tan importante como son los niños, las niñas y los jóvenes. ¿Cómo hacen para tener ese compromiso, esa entrega con esos tan importantes actores? Entonces, eso es absolutamente lamentable, pero esperemos que ese símbolo les sirva a Sujei y que lo que están haciendo sirva por reivindicar dignidad y sobre los derechos en general de los docentes por nuestra sociedad mejor, Sujei. No, muchas gracias como por esta posibilidad de visibilizar este problema. Es que una de las condiciones del acoso laboral es que se produce en secreto, aunque como lo decía Paula, es como un secreto a mil voces, todo el mundo lo sabe, pero bueno, se ha normalizado la violencia en las instituciones educativas de todo tipo. Y la violencia psicológica, pues, es una de ellas, ¿cierto? Entonces,
cómo romper con esa cultura. Digámoslo, tenemos que visibilizar este problema, que digamos que estos programas también sirvan como para dar un aliento a compañeros y compañeras para que no se queden callados, no se queden calladas. El silencio también nos enferma y hay unos diagnósticos que no nos imaginamos, y no estamos diciendo que esas enfermedades que pueden ser de base en las personas, pero casualmente los diagnósticos surgen después de vivir el acoso laboral. Tenemos diagnóstico de lupus, de cáncer, afectaciones cardíacas de personas que han vivido estas situaciones y luego resultan con este tipo de diagnósticos médicos, afectaciones en la tiroides. Entonces, no es cualquier cosa de lo que estamos hablando, porque minimizamos esa violencia. Ay, pero usted se siente así porque le dicen cualquier cosa. No minimicemos la violencia. Bueno, nosotros vamos a hacer mucho seguimiento a través del comité de base del acoso laboral, sino que vamos a hablar con abogados especialistas en acoso laboral, que nos digan por qué esa ley 1010 es casi que pintada, porque es tan difícil, a pesar de que existe esa ley 1010, demostrar el acoso laboral. ¿Por qué tanta impunidad en torno al acoso laboral? Entonces, queremos ayudar a construir una sociedad mejor. Y sabemos que se logra con actores muy importantes, fundamentales, como los docentes. Entonces, aquí siempre encontrarán nosotros, Lujay y Andrea González, miembro del comité de base contra el acoso laboral de, ¿cómo se llama la asociación? La asociación ASDEAS, ¿cómo es? De ASDEM. ASDEM, que es la asociación, ¿qué me quiere decir ASDEM? ASDEM, Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Bueno, listo. Si quiere, consigue el datito, me lo envía del presidente o la presidenta de ASDEM, para hablar con ellos también sobre diferentes temas que nos permitan a nosotros hacer un aporte desde la comunicación para la construcción de una sociedad mejor desde ustedes, los docentes, con integridad y respeto. Muchísimas gracias, Lujay y Andrea. Sí, Lujay y Andrea González. No le oímos, no le escuchamos. Que seguiremos hablando de este tema, y bueno, una invitación a organizaciones de derechos humanos, de juristas, de abogados, que nos apoyen. Necesitamos muchísimo apoyo. Y decirte, Roger, también que incluso necesitamos que las organizaciones sindicales se hagan más conscientes de este tema. Que todos, digamos, en la sociedad colombiana, como que empecemos a aportar un granito de arena, porque la verdad no es, digamos, como presentable que en un país se violen los derechos humanos de ningún trabajador y ninguna trabajadora, pero en el magisterio es algo que es realmente pues sorprendente, y esperamos erradicar este problema, ojalá, pero por lo menos sí mitigar mucho sus consecuencias. Así será con la ayuda de Dios. Marta Chávez dice, qué bien que los educadores se unan para defender sus derechos. Qué bien. Gracias, Marta. Gracias, Lujay. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y que esto, de verdad, esto para construir una sociedad mejor, nos inspire.